Yo creo que acá dejamos ferromagnetismo, sí. Sí, dejamos en ferromagnetismo, ¿cierto? Sí, creo que sí. Bueno, déjenme que voy a anotar una cosa y ya estoy con ustedes. Ok. Bueno, comenzamos. Venimos hablando de materiales paramagnéticos, de magnéticos, ahora vamos a comenzar hablando de los ferromagnéticos. Estos materiales tienen una cierta sustancia cristalina cuyos átomos poseen un momento de dipolo magnético permanente. Muestran intensos efectos magnéticos a lo que se los denomina ferromagnéticos. Ejemplos de ellos son el hierro, el cobalto, el níquel, el galdolinio y el disprosio. Yo puse ahí porque muchas veces uno puede preguntarse qué es el gadolinio y qué es el disprosio, como una referencia. Los elementos magnéticos atómicos de una sustancia tienden a alinearse en forma paralela entre sí ante la presencia de un campo magnético, aunque este campo sea débil. Una vez que se produce este alineamiento, la sustancia permanece magnetizada luego de que el campo externo se elimine. Y eso es cierto, no sé si ustedes lo han experimentado, pero yo supongo que todos jugamos con un imán en alguna oportunidad. Seguramente, si tuvimos un destornillador y lo acercamos a un imán, normalmente la punta de ese destornillador quedó imantada. O si jugábamos con un clavo y teníamos un imán, normalmente el clavo después de un tiempito corto, por decir así, decíamos que se había convertido en imán. ¿Recuerdan eso? De acuerdo a la teoría de los dominios, en el material ferromagnetismo existen regiones microscópicas denominadas dominios, dentro de las cuales los momentos magnéticos se alinean. En esta figura, la figura A, se muestra una muestra que está totalmente desmagnetizada, los dominios están orientados al azar y el momento magnético es cero. B. En la figura B, cuando la muestra se pone en presencia de un campo magnético externo, los momentos magnéticos de los dominios tienden a alinearse. Cuando el campo externo desaparece, la muestra tiende, o mejor dicho, retiene una magnetización neta en la dirección del campo. A temperaturas ordinarias, la agitación térmica no es suficiente alta como para alterar esta orientación. O sea, se produce esa orientación y ese movimiento de las cargas dentro del material. Nosotros sabemos que se producen roces, los cuales se podrían, ¿cómo se dice? Los podríamos visualizar, o mejor dicho, a través de nuestro tacto, poder visualizar, ¿cómo es? Podríamos, el hecho de que las cargas se movieron adentro, los roces, sabemos que producen un salto térmico, en este caso muy pequeño, o sea que se vería reflejado como una proceso térmico, digamos. ¿Estamos? Muy bien.
Vamos a ver ahora un instrumento, vamos a decir así, que la cual nos permite medir las propiedades magnéticas de un material. Normalmente ferromagnético, el cual se utiliza lo que se denomina un anillo de Rowland. Es una bobina que está conectada a una batería a través de un interruptor, como muestra la figura. Una segunda bobina se conecta a un galvanómetro para medir el flujo. El campo magnético se mide aumentando la corriente desde 0 al valor I. A medida que la corriente cambia, el flujo cambia en un valor de la inducción magnética por el área, lo que produce que se induzca una FEN en la bobina, y calibrando adecuadamente el galvanómetro puede medirse el campo magnético. El campo magnético se mide primero con la bobina vacía, o sea, se saca el material magnetizante que vamos a magnetizar, se lo saca, se hace la calibración de las bobinas y luego se introduce la sustancia magnética para producir el efecto. Vamos a considerar un toroide con un medio de hierro desmagnetizado, o sea, el toroide vamos a tener el núcleo, va a ser un elemento el cual está desmagnetizado, es de hierro, y la corriente en el galvanado va a aumentar desde 0 a I, lo que implica que la excitación del campo magnético H va a aumentar en forma lineal debido a que sabemos que el valor de I es directamente proporcional al valor de H. El campo va a ir aumentando de acuerdo a lo que dice la figura, o sea, nosotros vamos a ir subiendo a través de esto hasta el valor de A. Vamos a considerar que ese toroide, en el punto 0, los dominios están orientados al azar, acá, o sea que el elemento está totalmente desmagnetizado, y el campo magnético remanente, o del material, es 0. A medida que el campo externo cambia, los dominios se van a ir alineando cada vez más hasta que estén casi todos alineados. Si en ese momento el valor de la corriente se vuelve a 0, la curva de la inducción magnética B versus el valor de la excitación magnética H, llamada curva de desmagnetización, vuelve al valor desde A al B. O sea, vuelve desde acá hasta acá. Hasta ese punto. Como ustedes ven, no vuelve a 0 si no tiene un valor de B. Normalmente ese valor de B se lo denomina campo remanente. En B el campo ya no es 0, aunque partió de 0. Esto significa que el núcleo de hierro se ha magnetizado y al alinearse los campos o los dominios desde B hasta el valor remanente. Se dice que el medio del hierro tiene una magnetización remanente. ¿Qué es lo que nos sucede? Un poco lo que, no digo que suceda lo mismo, pero más o menos parecido a cuando jugamos con el destornillador y el imán, ¿cierto? Tanto jugamos con el imán, lo ponemos tantas veces en contacto que al final el material de hierro que forma el destornillador se imanta. Posiblemente se imante en forma suave o no muy fuerte, pero la imantización tiende a permanecer. Ahora bien, si el campo externo se invierte y se aumenta su intensidad, al invertir la corriente los dominios se reorientan hasta que se muestra otra vez la desmagnetización en C. O sea que nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos hasta acá y ahora invertimos. Aumentamos la corriente y desmagnetizamos hasta el valor C.
sea, el campo magnético de inducción magnética B ha desaparecido, pero como ustedes ven, queda todavía un valor de H, o de excitación magnética en C. Si aumentamos el valor de la corriente magnética, y algo similar también sucede en el valor F, ¿no? O sea, cuando volvemos desde acá para acá, sucede que en ese punto la inducción magnética B es 0, pero el campo H está presente. Muy bien. Si continuamos magnetizando nuevamente a un valor de histéresis, va a formar un ciclo cerrado, ciclo o lazo de histéresis, y la forma del ciclo depende de las propiedades de la sustancia magnética. Si el material es blando, su ciclo de histéresis es angosto. Si el material es duro, su ciclo de histéresis ancho. Pero quería tema. Ustedes ven que el ciclo de histéresis tiene una forma, y ustedes me pueden decir, pero ¿para qué sirve todo esto? Y tiene una aplicación. La aplicación que le podríamos analizar es lo que sucede cuando cojinetes de un motor giran a alta velocidad, alrededor de 33, 44 mil vueltas. En ese momento los cojinetes, al girar a esa velocidad, por supuesto totalmente lubricados, se magnetizan. Y ese es el problema del magnetismo, es muy jodido, por decir así, porque eso podría permitir la rotura del elemento que es el cojinete o el rulemán. Entonces, muchas veces, cuando se trabaja con ese valores de velocidad, esto sucede principalmente en los motores de aviación. Entonces, lo que se hace es cada tantas horas de vuelo, por decir así, o de funcionamiento del motor, lo que se produce es realizar lo que se denomina un mantenimiento liviano, donde se produce o se sacan esos cojinetes para hacer una evaluación de ellos. Lo que se hace, se mide qué tan magnetizados están. Normalmente el fabricante dice cuál es el valor máximo de magnetización que está permitida en ella, y si este valor es superado, lo que se hace es desmagnetizarlo. Para eso hay máquinas muy simples, pero con una bobina de inducción bastante voluminosa, donde se hace circular corriente un poco más elevada, y de esa forma se van desmagnetizando. Muchas veces no se puede lograr la desmagnetización o llevarlo al valor solicitado por el fabricante del motor. Entonces lo que se hace es, en ese momento, es sacar ese rulemán del motor, desecharlo, mejor dicho, tirarlo, porque ya no se puede usar, y colocar uno nuevo. Esa sería una de las aplicaciones en las cuales podemos ver. Lo otro es, posiblemente en algunos otros elementos también pueda aparecer una magnetización. Y esa magnetización normalmente quiere reducirla. Para poderla reducir se hace la inversa de lo que hicimos ahora nosotros. Pero normalmente nunca se llega a un punto de magnetización cero. Normalmente queda lo que se denomina un valor de magnetización remanente. Veamos lo que yo tengo para mostrarles. Un poco lo que yo les decía, en una sustancia ferromagnética podemos desmagnetizarlo o trabajando por el lado del lazo de histéresis, reduciendo gradualmente el campo,
el área encerrada por el ciclo va a ir disminuyendo. Esa área va a representar el trabajo requerido para llevar el material por el ciclo de histéresis. La energía adquirida por el material proviene de una fuente de campo externo. Es lo que yo le decía, que normalmente estas máquinas que utilizamos para la desmagnetización cuentan con un toroide, normalmente, que no se lo puedo visualizar porque está cubierto de una estructura metálica para que no se produzca ningún accidente, por decir así. Y cuando el ciclo de magnetización se repite, los procesos disipativos en el material para la reorientación de los dominios origina una transformación de energía magnética en térmica, o sea, empiezan a tomar empiezan a tomar temperatura. Por supuesto, esto no es que se ponga en el rojo vivo, pero hay que tener un cierto cuidado para que no se desvirtúe tampoco el material cual estamos tratando. Los transformadores usan núcleos de átomos ferromagnéticos blindados con lazo de histéresis estrecho. Esto es muy aplicado en la parte eléctrica. Ustedes saben que cuando se realiza un transformador, conocen todo lo que es un transformador. En una bobina, un transformador está formado por una bobina primaria y una bobina secundaria. Es lo que nosotros llamamos autoinducción cuando analizamos hace un tiempo atrás. La ubicación de las chapas que se utilizan para armar ese transformador normalmente se utilizan chapas de silicio con gránulo orientado, o sea, esos gránulos ya están orientados para facilitar el camino del campo magnético que se va a producir debido a la corriente que va a circular por los bobinados. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cuando se unen. Normalmente, yo no sé si esto se los expliqué a ustedes o no. ¿Les he dicho algo sobre esto o no? ¿Hice algún comentario de esto? Bueno, vamos a hacer el comentario. Normalmente un transformador se utilizan chapas en E y chapas en I, que sería la E y la I. En el medio de estas chapas, o sea, en el medio de la letra E, por decir así, ahí se ubica un carretel en el cual están bobinados el primario y el secundario. Disculpen. Sí, lo que pasa que lo que uno cuando habla mucho, ¿viste? Ya empieza a picar la garganta. Pero ya vamos a terminar, no se enredan. Entonces, de esta forma se van poniendo las chapas. Ahora hay que tener un cuidado bastante, hay que ser observador. Normalmente, ustedes ven que acá se producen unas uniones entre la chapa E y la chapa I. Esas uniones tienen que ser lo más pequeña posible, o sea, tienen que pegar chapa con chapa y no la chapa encima de la otra, sino tienen que estar en esta forma, o sea, tienen que coincidir de esta forma. Las chapas no tienen que estar golpeadas, normalmente estas chapas de silicio tienen un recubierto de un papel tipo Biblia, mucho más fino, la que permite aislar chapa con chapa. Entonces, si dijimos que esto nos va a permitir un mejor camino del campo magnético formado, que sería de esta forma. Si las líneas de inducción magnética serían así.
Y como ustedes ven que las líneas de inducción magnética pasan de la chapa E a la chapa I. Esa unión que se forma entre la E y la I, como les decía, tiene que ser lo más pequeña posible, hay que tener mucho cuidado, que la chapa no esté doblada, que coincida lo mejor posible. ¿Por qué? Porque ahí se forma lo que se denomina reluctancia. La reluctancia vendría a ser la resistencia en corriente, ¿no? O sea, esa vendría a ser la resistencia en magnetismo. Si esa reluctancia es elevada, lo que va a producir va a ser que el armado, o sea, las chapas, se van a calentar y no va a tener un buen rendimiento el transformador. Por eso es importante que tengamos esos cuidados cuando armamos los transformadores. Por el otro lado, nosotros hablábamos recién de la desmagnetización. Por más que nosotros juguemos haciendo la inversa dentro del ciclo de histéresis que nosotros estamos manejando, va a ser imposible llegar al punto de la tensión magnética igual a cero. Normalmente vamos a tener un valor de magnetización el cual no vamos a poder reducir más de ahí. Eso va a ser siempre así, sí, siempre va a ser así. Y vamos al último tema, que es la parte de diamagnetismo, a paramagnetismo. Estas sustancias paramagnéticas tienen susceptibilidad, ¿se acuerdan que la susceptibilidad era la letra chi en el alfabeto griego? Positiva, muy pequeña. Ese valor de chi va a ser mayor que 0 y mucho menor que 1. Esto se debe a la presencia de átomos con modelo de dipolos magnéticos permanentes. Estos dipolos actúan débilmente entre sí y orientan al azar si no hay campo magnético. Cuando la sustancia se coloca dentro de un campo externo, los dipolos se alinean, pero el movimiento de agitación térmica rompe la alineación. Y acá empezamos a ver un efecto que hay que tener cuidado. Experimentalmente se ha encontrado que la magnetización de un material paramagnético va a ser proporcional al campo magnético aplicado e inversamente proporcional a la temperatura. Entonces yo digo que la magnetización va a ser igual al campo magnético aplicado dividido el valor de la temperatura multiplicado por un valor de C. Ese valor de C es lo que se denomina la constante de Curie. Si el campo magnético es 0, la magnetización es 0. Y si el campo magnético aumenta, la magnetización va a aumentar y también va a aumentar la temperatura. Pero si la temperatura aumenta, la magnetización va a decaer. O sea que la temperatura va a jugar en contra de la magnetización de un material paramagnético. Con campos muy altos o temperaturas muy bajas, la magnetización se aproxima al máximo. Con respecto a sustancias ferromagnéticas, cuando se alcanzan o solo pasan la temperatura crítica llamada temperatura de Curie, las sustancias van a perder su magnetización y se van a volver paramagnéticas. Por debajo de esta temperatura de Curie, los dominios se van a alinear en la sustancia ferromagnética. ¿Estamos? Y con respecto a los diamagnéticos, esta sustancia tiene átomos, los cuales no tienen momento de dipolo magnético. Si se aplica un campo externo, a una sustancia, en este caso hablamos que un material o una sustancia diamagnética podría ser el berilio o la plata, el momento del dipolo magnético se va a reducir en la dirección opuesta a la del campo aplicado. Y con eso terminaríamos la bolilla 12. Lo que yo puedo decirles, ya que esto es medio complicado, la bolilla 10, no la bolilla 12. Esta bolilla no la vamos a tratar en el parcial, ¿estamos de acuerdo? Para que no solamente... ¿Cuántos electrónicos tengo acá? A ver, por favor, díganme, prendan la cámara los electrónicos. Y díganme que yo son electrónicos, levanten la mano. Enrique, ¿vos? Sí, claro. Muy bien. Bueno, ustedes
como Ahí futuros, levantamos la mano en el chat, profe. vamos, perfecto. Ustedes como futuros ingenieros electrónicos, este tema lo van a vivir un poco mm, más, con menos intensidad que lo puede vivir un eléctrico. Debido de que las tensión y corriente con las que ustedes van a trabajar son pequeñas comparadas con las tensión y corriente que van a trabajar los eléctricos. Eso se va a deber a lo que le va a permitir tener algunas, ¿cómo se dice? Van a tener que tener algunas, no van a salir cuidados, que no van a ser tan intensivos como no van a ser tan intensivos como los que tendría que tener un eléctrico, principalmente en un transformador, ¿no? El armado, aunque parezca fácil y tonto de un transformador, hay que hacerlo cuidadosamente para que el transformador logre el rendimiento adecuado. Las chapas nunca se deben golpear con un martillo, sino a través de una madera o de un martillo del tipo plástico, de goma, o de madera, de cuero, como los que sabía ver en la antigüedad, por decir así, pero nunca un martillo de metal, debido de que si hacemos o golpeamos con un martillo de metal, lo que vamos a hacer, vamos a desorientar los gránulos orientados que tienen las chapas. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Estamos? Ok. Y tampoco nunca deben retirar, porque muchas veces cuando arman los transformadores por desconocimiento se retira ese papel que les digo que cubre cada una de las chapas, que parece del tipo Biblia. Pareciera que Parafinas eso. algunas sí, otras traen, cuando las chapas son más grandes, yo te digo porque yo he armado transformadores bastante grandes, la cubierta de esas chapas eh, parecen de un papel, como les decía, de tipo Biblia, la cual viene asentada con un poco de aceite como para que el papel se quede pegado. ¿Estamos de acuerdo? No retirar ese papel, debido a que ese papel nos va a permitir aislar cada una de las chapas. Por el otro lado, siempre se pone el número de chapas impar en una posición y después se hace o sea, supónganse, vamos a decir así, el número de chapas de un transformador, se ponen 3E de esta forma y 3I de esa forma. Las siguientes se ponen las E de este lado para arriba y la I cruza arriba, y así van armando. Y como les digo, cuidado con el cortocircuito de las chapas, porque normalmente utilizamos un, un elemento para poder sostener las chapas, normalmente se llaman bridas. Si esas bridas son de metal, por favor aislarlas para que no se produzca un corto. O sea, el corto no va a ser un corto eléctrico, sino un corto en magnetización. Vamos entonces a la bolilla número 12. Ya te digo. Yo creo que sí, pero... Profe, entonces la 10, la 11 y la 12 están en el autogestión. Sí, te escucho. la boliza 10 no va a entrar el examen. No, no te la voy a hacer entrar porque es bastante... ¿Cómo se dice? No, no largo, sino es complicado en el sentido de las ecuaciones que tiene. Viste que tiene, que tenemos que hablar del elemento chi, recordar cuándo es más o menos, cuánto es mayor que cero, cuánto es menor que cero, para un ferromagnético. Hay bastantes, ¿cómo se dice?
algunas ecuaciones en las cuales no vamos a evaluarlas, o sea, no voy a hacer una evaluación de esas ecuaciones. Imposible hacerlas a través de este medio. Si yo tuviera que hacerlas en forma personal, sí, porque en forma personal el examen sería distinto. El examen, si fuera en forma presencial, sería de la siguiente forma. Yo entraría y les diría, bueno, tema 1, como si fuera un examen final. Ustedes tendrían que desarrollar 3 temas, donde tendrían que escribir cada uno de ellos, desarrollar las ecuaciones que corresponden a cada uno de los temas, y de esa forma podríamos evaluarlo. Pero a través de esto, que es la parte digital, por decir así, no puedo evaluarlos así. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un cuestionario. Y dentro de ese cuestionario, normalmente no les voy a pedir que me desarrollen una ecuación, porque ustedes lo único que van a hacer en ese cuestionario es elegir una respuesta, la que ustedes consideren cuál es la correcta, porque es un examen de múltiple opción, los cuales ese examen va a tener 10 preguntas, van a tener 40, 45 minutos para hacerlo, y no